Buenos días, profesor y estimados presentes. Me llamo Sofía Barra y junto con Alexia Jara, Francisco Castillo y Rodrigo Frías hablaremos de la seguridad en la toma de exámenes radiológicos. Introducción. Entre las prácticas involucradas con radiación en la salud, es importante mantener unas normas básicas y control sobre todas las situaciones posibles ante un peligro de radiación. Las exposiciones a la radiación en medicina involucran a las personas que se someten a exámenes, el personal, individuos que llevan a asistir y confortar a los pacientes, como el padre que sostienen a los niños o amigos íntimos que pueden acercarse a los pacientes después de una administración de radiofármacos. Por lo tanto, hablaremos de lo importante que es seguir las normas de seguridad para no exponernos a estos peligrosos procesos médicos. La siguiente. ¿Qué es la radiación? Es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como por ejemplo las ondas de radio, las microondas, la radiación ultravioleta, los rayos X y la luz visible. De todas ellas, el ojo solo puede percibir la luz visible. Para detectar la existencia de las demás se necesitan instrumentos especiales, detectores de radiación. También usamos la palabra radiación para designar a algunas partículas que se mueven a gran velocidad, como electrones y neutrones. Cuando la energía de la radiación es muy grande, puede arrancar electrones de los átomos de una sustancia y por eso se llama radiación ionizante. Las radiaciones ionizantes pueden estar formadas por fotones como luz, como son de la luz, rayos X y radiación gamma, o por partículas, electrones, neutrones, partículas alfa. Estas radiaciones pueden atravesar los materiales, por lo cual son muy útiles para el diagnóstico. La siguiente. Las radiaciones ionizantes pueden provenir de materiales radiactivos, que son aquellos materiales que emiten radiaciones ionizantes de forma autónoma, por contener isótopos radiactivos, que son sustancias cuyos átomos se desintegran emitiendo radiaciones y convirtiéndose en átomos estables. Los materiales radiactivos se caracterizan según la naturaleza del isótopo, que determina el tipo de radiación emitida como alfa, beta y gamma, el modo de presentación de una sustancia, que puede ser en fuente encapsulada o no encapsulada, y también la actividad utilizada, que depende de la aplicación a que se destine el material radiactivo. Y por otra parte, puede provenir también de aparatos, la siguiente, ahí sí. Por otra parte, puede provenir de aparatos generadores de radiación ionizante. Em, Podemos encontrar a los equipos de rayos X y aceleradores lineales. Estos no contienen sustancias radioactivas. Estas se generan al funcionar, cuando están conectadas a una fuente de energía. El equipo de tubo de rayos X es una ampolla cristal resistente al calor situada en el interior de una caroza metálica llena de aceite. En el interior de la ampolla, en la que está al vacío, se encuentra un filamento cátodo y ánodo, ambos de wolframio, que se hallan conectados al generador eléctrico. El filamento dispone de un circuito de baja tensión que le proporciona una corriente a cuyo paso se calienta y emite electrones. Pero ¿cómo funciona? Pues los electrones son acelerados por la alta tensión hasta chocar con un ánodo. Al interactuar con él, la mayor parte de la energía de los electrones se convierte en calor, pero alrededor del 1% de esta se convierte en rayos X. Una parte de ellos sale de la coraza a través de una ventana, y llega al paciente. Los que son emitidos a otras direcciones son absorbidos dentro de la propia coraza. Y tenemos
también los aceleradores lineales que obtienen rayos X de alta energía a partir de los electrones emitidos por la superficie de un disco metálico caliente. Estos electrones borbandean, un blanco metálico de wolframio, provocando la emisión de rayos X. La siguiente. Radiación de fondo. Se llama la radiación de fondo a la que existe en el medio ambiente de forma natural, a cuyos efectos estamos sometidos todos los seres del planeta. Y tiene dos orígenes, que son las fuentes externas, que incluye la radiación cósmica y las radiaciones terrestres. Tenemos las fuentes internas, que son sustancias radioactivas que incorporamos a nuestro organismo de forma natural, como sería el ejemplo de los alimentos. Siguiente diapositiva. Medidas de la radiación. Para detectar la presencia de radiaciones y medir su cantidad se utilizan detectores o dosímetros. La magnitud que define la cantidad de la radiación recibida se llama dosis absorbida y su unidad es el Gray. Dependiendo del tipo de radiación, se pueden dar lugar a diferentes tipos de efectos biológicos en los seres vivos, los cuales definimos por otra magnitud llamada dosis equivalente, cuya unidad es el sigma. La cantidad de exposición de la radiación de un estudio de imágenes depende del examen que se utilice y qué parte del cuerpo se estudiará. Por ejemplo, tenemos la radiografía de tórax simple, que expone al paciente alrededor de 0,1 milisieverts. Esto aproximadamente la misma cantidad de la radiación a la cual las personas estaban sometidas naturalmente durante unos 10 días. Tenemos las mamografías que exponen a la mujer a un 0,4 milisieverts o aproximadamente la cantidad de una persona esperaría recibir una exposición de la radiación de fondo natural en 7 semanas. Algunos otros estudios por imágenes tienen la exposición más elevada, por ejemplo, la radiografía de tracto gastrointestinal inferior expone a una persona alrededor de 8 milisieverts o aproximadamente la cantidad que se esperaría recibir en aproximadamente 3 años. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué niveles de radiación puede soportar una persona? La exposición a 10.000 milisieverts es el equivalente a 100.000 radiografías de pecho que provocaría la muerte de un ser humano en menos de un mes. Para aclarar las dudas, a continuación podemos comprobar los niveles de radiaciones medidos en milisieverts y los efectos en la salud. 6.000 milisieverts, dosis de los trabajadores de Chernobyl que murieron en un mes. En 5.000 milisieverts tenemos una sola dosis que podría matar al 50% de las personas que se van expuestas. 1.000 milisieverts, una dosis podría causar vómitos, entre otras mareos, náuseas, pero no la muerte. 100 milisieverts, límite de radiación recomendado cada 5 años para los trabajadores. Y 2 milisieverts, que es la radiación que recibimos anualmente de forma natural. Siguiente diapositiva. Radiación para el uso médico. Los equipos de rayos X usados para radiografía suelen ser fijos o móviles. El tiempo de exposición en radiografía son inferiores a 1 segundo y solamente existe radiación cuando el tecnólogo oprime el botón de disparo. Tenemos los equipos de rayos X fijos que se encuentran principalmente en servicios de radiodiagnóstico, aunque también se pueden encontrar en áreas como la litotricia y urgencias. Se instalan en salas blindadas con plomo o algún material equivalente. Sobre las puertas de acceso existe una luz que se enciende cuando el equipo está emitiendo rayos X. Tenemos los equipos de rayos X portátiles que, al ser móviles, pueden desplegarse a las dependencias donde se encuentran pacientes que no se pueden mover. Por ejemplo, en UCI, quirófanos, urgencias vitales, neonatos, el personal y otros pacientes pueden recibir pequeñas dosis de radiación. El operador del equipo y el personal sujeta al paciente debe usar un delantal protector de radiación. Siguiente diapositiva. Equipos de tomografía computarizada. Estos equipos se encuentran en los servicios de radiodiagnóstico y radioterapia, utilizan rayos X y con ayuda de un computador son capaces de producir la imagen en pacientes en forma de cortes. Solamente hay radiación cuando el tecnólogo activa el botón de disparo. La duración de la exposición es menor a 30 segundos. Estos equipos se instalan en salas blindadas con plomo o otro material similar. Y sobre las puertas existe una luz que se enciende cuando el equipo está emitiendo rayos X. Siguiente diapositiva.
Materiales radioactivos. Pueden presentarse en forma líquida, gaseosa o en cápsulas. Se pueden administrar de forma intravenosa, por ingestión o inhalación. La finalidad es mejorar la visualización de un órgano o un aparato del cuerpo. El paciente se toma temporalmente una fuente radioactiva hasta que la sustancia se desintegra o es eliminada. Por lo tanto, los fluidos corporales pueden ser radioactivos y deben tomarse medidas de precaución como los guantes plomados. También las sustancias radioactivas son fuentes potenciales de contaminación, por lo que deben ser guardadas en zonas especiales y cuyo acceso está delimitado solamente a personal autorizado. Los procedimientos en medicina nuclear implican el uso de gamagráficas que detectan y registran la radiación al paciente, y en algunos laboratorios se utilizan pequeñas cantidades de materiales radioactivos para estudios in vitro. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora veremos los métodos de protección radiológica. Estos métodos son implementados, son precauciones para tomar para disminuir la exposición de la radiación. Esto es indispensable aplicar esta medida de protección para así protegerse de la radiación que se produce por los equipos diagnósticos y terapéuticos, ya sea en los rayos X o los mismos rayos gamma, y así también reducir la contaminación que se origina por las sustancias radioactivas. Bueno, ahora bien, tomaremos algunos métodos que son los más efectivos a la hora de protegernos, que son el tiempo, la distancia y el blindaje. En cuanto al tiempo, al aumentarse transcurrido, en cuanto a la exposición a la radiación, la dosis por ende aumentará, por lo que el tiempo de permanencia tiene que minimizarse en la zona de radiación. El personal tiene que elaborar sus tareas con antelación para la reducción del trabajo de estas mismas. Esto se puede aplicar al personal de enfermerías encargada del cuidado del sujeto tratados con terapia que requiere la administración de sustancias radioactivas. Distancia. La duplicación de la distancia entre la persona y una fuente que emita radiación reduce la dosis de la radiación en una cuarta parte. Al tener buenas praxis en la distancia máxima, se reduce la dosis de radiación recibida. Sin embargo, si el personal se encuentra en un quirófano o en la sala de urgencia, no puede dejar al paciente cuando se le va a hacer una radiografía o un examen radioscópico, pero sí se puede alejarse lo más posible del equipo y utilizar el delantal plomado. Existe una ley llamada Ley del Cuadrado Inverso que explica simplemente la sugerencia del uso de pinzas largas o controles remotos para mantenerse tan alejado como sea posible de la fuente emisora. En cuanto al blindaje, es aquel material que puede absorber radiación. Lo importante es el grosor, y mientras sea más grueso, la exposición a la radiación disminuirá. Claro está que hay materiales mejores que otros, tales como el plomo o el hormigón, que su uso es para minorar los rayos X y la radiación gamma. La sala de rayos X suele estar forrada con plomo o con ladrillo que contengan material absorbente, tales como la varita. Para la protección del cuerpo en el interior de la sala, durante la exploración radiológica, se usan delantales protectores tiroideos y guantes plomados. En la medicina nuclear se utiliza ladrillos de plomo y protectores que contengan plomo para viales y jeringas. Siguiente diapositiva. La contaminación radiactiva es la presencia de la radioactividad en superficies, equipos o ropas. Hay que evitar contaminar las zonas en las que se trabaja, porque la contaminación puede llegar hacia esos lugares, tanto en la clínica o hospital o afuera de estos recintos. Por esto se puede inhalar accidentalmente. Para prevenir esta contaminación de origen radioactivo, se debe utilizar guantes y venas protectoras. Y ya que hay radiación, se debe utilizar lo mismo dicho en los puntos anteriores. Cuando se sospeche la existencia de contaminación, se debe hacer uso de detectores. Y por seguridad no se debe comer, tampoco beber y no fumar en esas áreas. Solo así la ingestión y la inhalación de accidental se reducen sustancialmente. Siguiente ya. Bueno, en cuanto a las áreas restringidas, en las que hay fuentes de radiación se definen como áreas de acceso restringido y han de estar señaladas con carteles de diferentes colores, en función del nivel de radiación existente. Si lo ordenamos de menor a mayor nivel de radiación, son las siguientes: zona vigilada, de color gris; la zona controlada, de color verde; zona de permanencia limitada, de color amarillo; zona de permanencia reglamentada, de color naranja. Siguiente diapositiva. Acciones específicas para trabajadores no expuestos. Personal de limpieza. Identificar las áreas restringidas.
Conocer las instrucciones y al personal responsable de la protección radiológica antes de limpiar derrames en un área restringida. No retirar artículos del interior de las salas señalizadas, al menos que haya sido indicado por un miembro del Servicio de Protección Radiológica. Personal de seguridad. Identificar localización de zonas restringidas. Reconocer bultos que contengan material radioactivos. Personal de mantenimiento. Identificar áreas restringidas en el trabajo. Obtener permisos de ingresar en una zona y ser consciente de los fregaderos, frigoríficos y áreas de almacenamiento de material. Personal administrativo. Identificar zonas restringidas, no comer, no beber, no fumar, aplicarse cosméticos en áreas donde ser utilizadas en radiactivos y no almacenar alimentos en frigoríficos radioactivos. Vigilancia de la radiación. Se utiliza un instrumento denominado detectores de radiación. Estos tienen como fin ver si el blindaje está en buen estado y mantener la medida de la vigilancia. Tienen como objetivo mantener los niveles de radiación tan bajos como sean razonablemente posibles. Siguiente diapositiva. Instrumentos de medida. Trabajadores expuestos a radiación llevan un dosímetro personal o intransferible. Al cabo de cada mes se hace una lectura. La dosis de radiación recibida queda restringida en un historial dosimétrico del individuo que tiene carácter legal y debe conservarse durante un periodo de 30 años. Siguiente diapositiva. Radiación y embarazo. La posibilidad de que la presenten efectos graves en la salud depende de la edad de gestación del bebé al momento de la exposición y de la cantidad de radiación a la que estuvo expuesto. Los bebés que están en el vientre de la madre son menos sensibles durante algunas fases del embarazo o durante otras. Sin embargo, son particularmente sensibles a las radiaciones durante el desarrollo temprano, entre las 8 y 15 semanas de embarazo. Estas consecuencias pueden ser retrasos en el crecimiento, deformidades, funciones cerebrales anormales y cáncer que puede presentarse más adelante. Sin embargo, debido a que el bebé estará resguardado por el abdomen de la madre, la matriz lo protege de fuentes radioactivas externas al cuerpo de la madre. En consecuencia, las dosis de radiación que recibe el bebé en la gestación es menor que la dosis que recibe la madre en la mayor de los índices de exposición de radiación. Las mujeres embarazadas deben consultar con el médico si tienen alguna inquietud sobre la exposición de sus bebés a la radiación. En caso de que la madre trabaje en un área de radiación, este bebé debe ser informado al Servicio de Preservación de Riesgos Laborales para evaluar el riesgo que el feto pudo estar expuesto a la radiación y se deben modificar las condiciones de trabajo de la madre. Conclusión. Los errores han ocurrido siempre. Si queremos aprender de nuestros errores, necesitamos saber sobre él, tanto como podamos como adoptar acciones que lo corrijan. El error y sus consecuencias son un fenómeno que cruza vertical y horizontal todas las especialidades médicas y a quienes en ellas se desempeñan. Los radiólogos no estamos exentos de ello. El uso de rayos X viene siendo la herramienta más útil hace más de un siglo para visualizar el interior del cuerpo humano, para prácticas que requieran intervención médica, para diagnosticar enfermedades o lesiones. Y dado a que en estos procedimientos se imparte energía capaz de ionizar los átomos de los tejidos, se pueden presentar efectos adversos de la exposición a la radiación por la energía absorbida en un tejido. Por lo tanto, siempre se deben seguir un protocolo de normas de seguridad para no exponernos a tales peligros. Gracias por su atención.